Hola Gerardo, bienvenido. ¿Sí me puedes escuchar? Ok, muchas gracias. Vamos a esperar un momentito más. Yo creo que unos 4 minutitos a las 11:10 para ver si se conecta alguien más. Y si no se conectan, pues nosotros iniciaremos con nuestra sesión. ¿Te parece bien? ¿De qué parte de la República eres, Gerardo? Excelente. Pues 2 lugares hermosos, ¿verdad? ¿Cómo te has sentido con la materia? Sí, sinceramente, tomar clases online es una gran ventaja, porque desde donde estés puedes atender tus asignaturas y la verdad es que los materiales están muy completos. Claro, si administras mucho mejor tu tiempo. Además, como es asincrónico, pues puedes entrar a la hora que tú tengas la posibilidad. No estás sujeto a un horario en especial, solamente en este tipo de clases, ¿verdad? De Blackboard Collaborate. Anteriormente, esta sesión de Blackboard Collaborate se daba únicamente al final para aclarar las calificaciones, etcétera. Sin embargo, ahora nos están sugiriendo que hagamos las clases más continuas. Por lo tanto, como estamos en la semana 4, para la semana 5, 6 y 7 tendremos sesiones Collaborate. Entonces, yo creo que el martes estaremos conectándonos nuevamente alrededor de las 7:30 de la noche, considerando que estén disponibles después de su trabajo para podernos ver. La próxima semana veremos el tema de punto de equilibrio que viene en alguno de sus ejercicios. Iniciaremos también, daremos una pequeña introducción acerca de la redacción de la misión, la visión y los valores, qué es lo que debe contener esta redacción como apoyo para los trabajos integradores que están realizando. Les voy a enviar estas presentaciones también, las comparto aquí en el Blackboard, pero se las envío a través de mensajes para que puedan bajarlas. Son presentaciones que permitirán de una manera muy sencilla como aclarar algunos puntos de los temas que hasta ahora hemos visto. En tu pantalla puedes ver la presentación de que dice contabilidad financiera y el nombre de una servidora. Ok. Bueno, mira, son 11:10 y vamos a iniciar nuestra sesión. Ya si alguien más se agrega a la clase, pues es bienvenido, ¿verdad? Vamos a iniciar primero
Con la definición de contabilidad, ustedes la subieron ya en alguna de las actividades y obviamente hay una cantidad muy, muy grande de autores que tienen una definición relacionada con la contabilidad. Lo único es que tenemos que tomar lo más relevante de cada uno de ellos y darnos cuenta de que tienen importantes coincidencias. En este caso, yo les envío dos definiciones de contabilidad, uno de Máximo Ansúrez y otra de Carlos Acorzo. Ambas, obviamente, hablan del registro metódico de las operaciones, de la importancia para la toma de decisiones en las empresas, de a quién sirve la contabilidad financiera. También tenemos una definición de James Cashin y Joel Lerner, y cada una de ellas tiene sus similitudes. Pero además de esto, ahora nos encontramos con que las normas de información financiera establecen las reglas que se deben seguir para el correcto registro de las operaciones y para la presentación de los estados financieros. De acuerdo con la NIF, hay también una definición de contabilidad y dice que es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que producen sistemáticamente y estructuradamente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones, intereses y otros eventos. Obviamente, todo esto es en términos monetarios, Gerardo. Y después viene otra definición. Dice que la contabilidad financiera es una actividad de servicio cuya función es proveer información cuantitativa, principalmente de naturaleza financiera, acerca de las entidades económicas, con el propósito de que sea útil para la toma de decisiones. Y viene también nuestro autor y vienen los objetivos de la contabilidad. Esto obviamente es solo para entender cuál es el propósito de la contabilidad y para qué sirve en una institución. Nos vamos ahora a ver lo que es un sistema contable. El sistema contable requiere obviamente tres pasos muy, muy importantes. Primero, lo que es la información de entrada, es decir, recopilar los datos. Todas las operaciones que se registran en contabilidad deberán estar soportadas por un documento. Este documento puede ser una factura, una nota de cargo, notas de crédito, comprobantes de depósitos, expedición de cheques, contratos, etc. Cualquier documento válido, que generalmente debe ser una factura que reúna los requisitos legales de acuerdo a la Secretaría de Hacienda, que va a soportar el egreso que hagamos. Y en caso de que sea un ingreso, pues obviamente nosotros tendremos que expedir un documento también por el recibo de dinero. Posteriormente viene el análisis de ese ingreso o egreso a la organización o el tipo de transacción para entonces realizar ese asiento contable para seleccionar exactamente a qué cuentas impacta dentro de la contabilidad de la empresa. Y por último, una vez que se selecciona, una vez que se analiza y se registra, pues esto nos dará resultados que se reflejarán en los estados, en los diferentes estados, como el balance general, como el estado de resultados, como el flujo de efectivo, el estado de patrimonio, etcétera, que podremos ir viendo poco a poco. Los más importantes y los que se generan a través de nuestro registro es el balance general y el estado de resultados. Pero en el caso de las empresas de transformación, aquellas empresas manufactureras se auxilian además de un documento adicional que se llama estado de costo de producción y venta, porque obviamente requiere un registro independiente a la contabilidad general que se llama contabilidad de costos, la cual permite que se lleve un control específico del costo de los productos que se transforman o fabrican. Los estados financieros básicos, como te comentaba hace un momento, son el balance general. ¿Qué es lo que pasa con el balance general? Muestra la información sobre los recursos y obligaciones financieras de la entidad en un momento dado. El estado de resultados lo que nos va a dar es el resultado de la utilidad o pérdida del ejercicio.
El estado de flujo de efectivo lo que nos va a presentar son todas las operaciones realizadas en un periodo y nos va a mostrar la entrada y la salida de dinero. Y el estado de variaciones en el capital contable muestra los cambios en la inversión de los accionistas o dueños durante el periodo. Aquí, obviamente, durante este periodo, bienvenida Gaby a la sesión, vamos iniciando. Durante el periodo que se está manejando, se ve si un accionista hizo una inversión adicional o varios accionistas o alguno se retira, ¿verdad? Con sus aportaciones. No todas las empresas tienen varios accionistas, ¿verdad? Sabemos que hay empresas que son propias y que es raro que tengan alguna variación. Sin embargo, conforme las empresas van creciendo, van invitando accionistas, muchas de estas hasta llegar a participar en la Bolsa Mexicana de Valores, en donde ponen en venta acciones de sus empresas para que otras personas tengan participación y obviamente con el dinero que se aporta, pues haya un crecimiento y una expansión. Cuando hablamos de contabilidad, hablamos de activo y de pasivo más capital. El activo, ¿qué es el activo? El activo son todos los bienes que tiene la empresa. Hola Eduardo, bienvenido. Estos activos que tiene la empresa se van a dividir de acuerdo a su disponibilidad y lo vamos a ver en un momento más. Y también existe el pasivo y el capital. Hay dos formas en las que nos podemos hacer de bienes o una empresa se puede hacer de bienes. Una es a través de su propio capital, del propio dinero con el que dispone, que transforma en bienes o que mantiene como dinero en efectivo o dinero en el banco. Y la otra forma de obtener bienes es el pasivo. Es por ello que el activo es igual a la suma del pasivo más el capital. Es decir, todos mis bienes suman lo mismo que lo que debo más el dinero que invertí. Es por ello que se habla de la contrapartida o partida doble. Activo del lado izquierdo, pasivo y capital del lado derecho. Si nosotros hacemos un ejercicio personal y comenzáramos a describir todos nuestros bienes, lo pondríamos del lado izquierdo en una hoja. Si la dividimos en dos, pondríamos del lado izquierdo todos nuestros bienes, como por ejemplo el dinero que tenemos en el banco, el dinero que tengamos en efectivo. Si tenemos una casa y la tenemos a crédito, del lado del activo anotaríamos pues una casa, vamos a suponer que cuesta, no sé, 1,000,000 de pesos. Y si aún tenemos una deuda de este bien, pues lo pondríamos del lado derecho, ¿verdad? Como deuda si deberíamos, por ejemplo, 700,000 pesos. Quiere decir que de esa casa de 1,500,000 todavía tenemos una deuda de 700,000, pero los otros 800,000 ya forman parte de nuestro capital. Y así redactaríamos toda la lista de nuestros bienes y, por supuesto, la lista de nuestros pasivos. No sé si hasta ahí tengan alguna duda. Hola Ana, bienvenida. Buenos días. No sé si siga viendo todavía la presentación que les estoy compartiendo. Ok, vamos a darle clic nuevamente porque ahora lo que estamos viendo es a los integrantes que están en el chat, ¿verdad?
Vamos a ver que se cargue nuevamente. No sé si hasta ahí lo que hemos visto hasta este momento tengan alguna duda.
Hola, ¿me escuchan ahora? Ok, no sé qué pasó aquí con el Blackboard. De repente se atora un poco, pero bueno, vamos a continuar. En la contabilidad se utiliza la teoría de la partida doble y esto habla del sistema de contabilidad que consiste en registrar por medio de cargos y abonos los aumentos y o disminuciones o efectos que producen las operaciones. ¿Qué son las operaciones? Pues son estos movimientos contables que se realizan en la empresa. Todas las operaciones que afecten la situación financiera o movimiento económico en la empresa se tienen que registrar y tienen que estar soportadas por un documento, ¿sí? En los diferentes elementos de un balance general o estado de resultados, manteniéndose sumas iguales entre las partidas de cargo y abono de tal manera que siempre subsista la igualdad entre el activo y la suma del pasivo y del capital. Es decir, siempre que hagamos un cargo a una cuenta, deberá tener un correspondiente abono. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo el dinero en el banco y voy a comprar un escritorio en efectivo, entonces ahora un escritorio que cuesta 15,000 pesos, lo que haré es hacer un cargo a mi cuenta que se llame equipo de oficina, porque voy a agregar esos 15,000 pesos ahora a esa cuenta como un bien, y voy a hacer un abono al banco por 15,000 pesos. Entonces, ahí sería del lado derecho y disminuiría mi cuenta de bancos. Es decir, ahora se transforma ese dinero en un bien, que es un equipo de oficina, y tenemos la teoría de la partida doble. Cargo a equipo de oficina con abono a bancos. Y así se hace con todas y cada una de las operaciones que afecten a una empresa. Las cuentas que se eligen para cada empresa, lo que representan con su nombre es lo más apegado a la realidad. Es por ello que existen las NIF y las normas de información financiera y los principios de contabilidad generalmente aceptados y las NIC. ¿Por qué? Porque la gente no puede decidir cualquier nombre para sus cuentas. Obviamente tiene que haber un orden con el propósito de que sus contabilidades puedan ser leídas y entendidas por cualquiera y que puedan ser comparables. ¿Por qué es importante que sea entendible? Porque nosotros utilizamos nuestra información financiera para, no es para la toma de decisiones, para el análisis de los movimientos financieros de nuestra empresa, pero también la utilizan los inversionistas para ver la rentabilidad de la empresa. También lo utilizan las entidades financieras para saber cuál es el estado financiero de la empresa y saber si te pueden proporcionar, otorgar un crédito. También proveedores, cuando les solicitamos créditos, pues nos van a solicitar nuestros estados financieros. Y también, pues, el gobierno, ¿verdad? Que nos exige la presentación de los estados financieros. Y es por ello que es necesario que se rija bajo estas normas para que haya una regularidad. En esta dualidad económica, habla de que la estructura financiera de una entidad económica obviamente está constituida por los recursos de los que dispone para la consecución de sus fines y por las fuentes para obtener dichos recursos, ya sean propias o ajenas. Por eso se llama dualidad económica. Del lado izquierdo los bienes, lado derecho las deudas y el capital. Aquí, bueno, viene lo que les había comentado de la cuenta. Cada uno de los elementos que conforman nuestro balance general, ustedes ya han visto algunos ejemplos en los libros que están en el Blackboard, ya sea el balance general o el estado de resultados, se les conoce como cuenta. Y obviamente este nos va a servir para registrar todos los cambios que tengan derivados de las transacciones efectuadas que ocurren en un Aquí vamos a registrar los aumentos o disminuciones. ¿Cuáles son los elementos de la cuenta?
pues se representa con un esquema T para hacerlo más comprensible, ¿verdad? En la parte tendrá que tener un nombre de la cuenta y el debe sería para registrar del lado izquierdo cuando haces un cargo y del lado derecho cuando haces un pago. Vamos ahora a ver lo que es la información financiera. El documento o uno de los documentos más importantes es el balance general. En este documento vamos a encontrar cuál es la situación de la empresa, de la entidad o negocio de que se trate a una fecha determinada. Es decir, el balance no se hace por un periodo determinado, del 1 de enero al 31 de enero, no. Es como un corte. Es cuando yo cierro mis cuentas, que generalmente se hacen a fin de mes, o puede ser trimestral, semestral y de manera obligatoria anual, para, obviamente, el reporte de los impuestos. Obviamente, todas las empresas o los negocios lo tienen que hacer mensual para poder realizar el pago de sus impuestos. Si no fuera el caso, pues lo pueden hacer trimestral o semestral y ir así un adelante en la declaración de impuestos. ¿Para qué nos sirve este balance general, que también se llama estado de situación financiera o estado de posición financiera? Pues nos muestra toda la información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieras de la entidad. Por lo tanto, los activos en orden de su disponibilidad, revelando sus restricciones, y ahorita les voy a decir por qué, y los pasivos atendiendo a su exigibilidad, revelando sus riesgos financieros, así como el capital contable o patrimonio contable a dicha fecha. El balance se prepara a una fecha determinada, como les había comentado, y esto es muy importante que quede claro porque es un corte, se hace por un tiempo determinado. ¿Cuál es la clasificación del balance? Pues primero es el activo, que es todo objeto físico propiedad de la empresa o derecho a favor de la empresa, al que se pueda reconocer un valor monetario. Y obviamente el activo se subdivide en activo corriente, fijo y no corriente. Aquí vamos a encontrar varios autores. Algunos lo manejan como activo circulante, fijo y diferido. Otros, como en el caso del autor que nos proporcionan en nuestro Blackboard, lo maneja como corriente, fijo y no corriente. Independientemente del nombre que se le asigne, lo que nos tiene que quedar claro es por qué se subdivide de esta manera. Y bueno, se subdivide todos los bienes de acuerdo a su disponibilidad, a que se puedan hacer efectivo con facilidad. Es por ello que en el activo corriente o circulante vamos a tener las cuentas con mayor movilidad. Por ejemplo, la cuenta de caja, donde registraremos el dinero que tenemos disponible en efectivo, la cuenta de bancos, la cuenta de inventarios o almacén, que se refiere a las mercancías que tenemos disponibles, la cuenta de clientes, en donde vamos a registrar todo lo que nos deben nuestros clientes. Cuando un cliente no nos paga la mercancía y nosotros le proporcionamos un crédito, pues vamos a registrar ahí este bien porque es un dinero que tenemos a nuestro favor. No lo tenemos físicamente, no lo tenemos en el banco, pero es un dinero que nos pertenece, pero que fue sujeto de un crédito que proporcionamos. También vamos a tener ahí a los deudores. ¿Quiénes son los deudores? Los deudores son las personas que nos deben dinero también, pero por un concepto distinto al de la venta de las mercancías o productos o servicios del giro de nuestra empresa. Obviamente nos tiene que quedar claro que existen en la generalidad, pues se clasifican en tres grandes grupos las empresas, ¿verdad? Las que son comercializadoras, es decir, las empresas que solamente compran un producto y después lo revenden. Pueden ser mayoristas, minoristas, etcétera.
Las empresas transformadoras o extractivas, que tienen que ver con las empresas productivas, manufactureras, y las empresas de servicios, como los bancos, las escuelas, las aseguradoras, etc. Va a depender de cada una de estas empresas, obviamente, el tipo de contabilidad que requieran. Cuando tenemos una empresa que se dedica a vender productos, pues obviamente, si esta empresa proporciona un crédito distinto al de la venta de productos, como un préstamo para un empleado o una venta de un auto, propiedad de la empresa que no te pagan en ese momento, que no es el giro de la empresa, pues tendremos la cuenta de deudores. Y en el caso del activo fijo, aquí lo que vamos a hacer es a colocar las cuentas que no tienen un movimiento constante y de los bienes propiedad de la empresa, como es la infraestructura con la que cuenta el mobiliario. Por ejemplo, registraremos todos los muebles que tiene la empresa en una cuenta que se puede llamar mobiliario y equipo de oficina. Y ahí quedará registrado en términos monetarios, por supuesto, todos los bienes. El equipo tecnológico, que ahora, pues las computadoras y todos los equipos servidores, repetidores, etcétera, que se utilicen para la empresa. El equipo de transporte o equipo de reparto que utiliza la empresa, en donde se registra el valor de todos sus vehículos. Los terrenos, en caso de que tenga terrenos en propiedad, o los edificios, por si tiene oficinas de su propiedad. Y en el caso del diferido o no corriente, pues ahí lo utilizaremos para otro tipo de cuentas como las rentas pagadas por anticipado, etc. Hay otro tipo de bienes que no son tangibles, como los que acabamos de mencionar hace un momento. Por ejemplo, cuando compramos una marca o cuando registramos una marca, ¿verdad? Son bienes que no son tangibles, pero que son beneficio de la empresa. Vamos a ver ahora, ya vimos lo que es el balance general o estado de situación financiera y hablamos de lo que es el activo. En el caso del pasivo, aquí también se divide en pasivo circulante y fijo o pasivo corriente y no corriente. O pasivo corriente y a largo plazo. ¿Qué vamos a registrar en el pasivo? Todas las deudas que tenga la entidad económica. Y estas deudas también se dividen en dos, las que son a corto plazo y las que son a mediano o largo plazo. Entendiéndose corto plazo como máximo 12 meses y largo plazo posterior a los 12 meses. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la cuenta de proveedores. La cuenta de proveedores la vamos a identificar como las deudas que tenemos por concepto de la compra de los productos que utilizamos para revender o para transformar, ¿sí? Ya sea productos elaborados o materia prima para que nosotros los elaboremos. Y si nos dan crédito, pues lo registraremos en esta cuenta de proveedores. También existe la cuenta de acreedores y los acreedores son aquellos que nos proporcionan créditos por un concepto distinto al de la compra de productos que se han elegido de nuestra empresa. Es decir, se registra diferente cuando nos dan un crédito por la compra de mercancías a cuando nos dan un crédito para financiamiento. En el caso de capital o patrimonio, pues obviamente representa todos los derechos del propietario o accionista sobre los activos de la empresa. Y su importe es igual a la diferencia entre el total del activo y el total del pasivo. Es decir, si nosotros sumamos todos nuestros bienes y le restamos todas nuestras deudas, la diferencia es realmente lo que nos pertenece. Es como si le echamos un ojito a nuestra cuenta de crédito, ¿verdad? A nuestra tarjeta de crédito. Ahí el asunto es que ese dinerito nos lo gastamos y no lo invertimos. Bueno, entonces, pues para concluir con esto, decimos que el activo es lo que tengo, el pasivo es a quién le debo, y el capital neto nos lo va a dar la diferencia entre el activo y el pasivo porque va a decir lo que realmente yo invertí. Aquí
en esta estructura ya de lo que es un balance general, vamos a ver cómo del lado izquierdo tenemos el activo, que es el conjunto de bienes o servicios, y del lado derecho nuestro pasivo, conjunto de deudas u obligaciones, y el capital, que son las aportaciones hechas a la empresa por el dueño o por los socios, más las utilidades que se van acumulando o menos las pérdidas acumuladas. Existen diferentes formas de presentar el balance general. Las formas más comunes son estas. Una es en forma de reporte, que consiste en anotar, obviamente, clasificadamente el activo y el pasivo en una sola página, de tal manera que la suma del activo se le pueda restar verticalmente a la suma del pasivo para determinar el capital. Y aquí vemos un pequeño ejemplo, ¿verdad? La parte, primero el activo, después el pasivo, y la diferencia nos dará el capital. Nuestra fórmula en este tipo de balance será activo menos pasivo igual a capital. Aquí tenemos un ejemplo de un balance. Podemos ver cómo está subdividido, ¿verdad? Primero en activo y está subdividido en el activo circulante, fijo y diferido. Y aquí vemos el ejemplo de alguna de las cuentas que les mencioné. Por ejemplo, aquí dice que la empresa se llama Buen Tono y dice que en caja tiene 12,000 pesos, que en el banco tiene 46,000, que las inversiones en valores a corto plazo son 540,000, clientes 60,000, documentos por cobrar a corto plazo 65,000, etcétera, ¿verdad? Después, como activo fijo, podemos ver esto que les comentaba de terrenos, edificios, equipo de oficina, equipo de reparto. Diferidos, gastos de instalación. ¿Por qué se ponen los gastos de instalación? Pues obviamente porque es una inversión que se hace, pero que con el tiempo se irá amortizando. Y nos da la suma del activo. Esta suma del activo, si observamos hasta el final del balance, nos da igual a la suma del pasivo más el capital. Igual el pasivo lo encontramos dividido en pasivo a corto plazo y en pasivo a largo plazo, como ya les había dicho. Las deudas que son a un corto plazo que se tienen que pagar antes de 12 meses y las deudas a largo plazo. Por supuesto, en la parte de abajo encontramos lo que es el capital y la utilidad del ejercicio. ¿Por qué la utilidad del ejercicio? Obviamente porque se va acumulando la utilidad conforme vamos avanzando en nuestra empresa, ¿verdad? Y esta utilidad se transforma en dinero que se acumula a nuestro capital, porque son los beneficios que se van generando. La otra forma de presentar el balance es en forma de cuenta. Aquí, igual que en el anterior, vamos a hacer una subdivisión en el activo y una subdivisión en el pasivo. La diferencia es que del lado izquierdo de una hoja se va a presentar el activo con su suma correspondiente y del lado derecho se va a presentar el pasivo y el capital y nos tienen que dar sumas iguales. Aquí nuestra fórmula es activo igual a pasivo más capital. En el anterior, si se acuerdan, era activo menos pasivo igual a capital. Siempre serán sumas iguales, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el estado de resultados? Bueno, este estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias nos muestra cuál es el origen de la utilidad o pérdida de un periodo mediante el detalle de los elementos que lo integran. Aquí, el estado de resultados sí habla de un periodo específico, es decir, se va a hacer del 1 de enero al 31 de enero, ¿verdad? O si es anual, del 1 de enero al 31 de diciembre. El estado de resultados sí habla de un periodo específico porque es el que nos va a decir si ganamos o perdimos. Y si lo hacemos por mes, vamos a ver nuestro avance o nuestra rentabilidad o beneficio, utilidad o pérdida en un periodo determinado. A diferencia del balance, ¿verdad? Que se hace a una fecha, como un corte. Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a observar el comportamiento de nuestro negocio a través de las ventas que realicemos y el costo de ventas, así como los distintos gastos. Las ventas, obviamente, es todo lo que vendemos y el ingreso que obtenemos por estas ventas. Y el costo de ventas se refiere a lo que nosotros invertimos
por esos productos, por eso se llama costo de venta. Ya sea que lo hayamos invertido para fabricarlo, para transformarlo, o que lo hayamos invertido para comprarlo y después revenderlo. Y les pongo un ejemplo. Yo me dedico a vender ropa. Obviamente, vamos a suponer que yo voy a invertir en pantalones de mezclilla. Yo voy a comprar esos pantalones de mezclilla en 300 pesos. Ese será mi costo de venta. Por eso se llama costo, 300 pesos. Pero yo no lo voy a vender a 300 pesos, obviamente. Voy a obtener una ganancia en el momento que lo venda y lo voy a vender a 500 pesos. Esta será mi venta. Si yo vendo un pantalón, mi venta será por 500 pesos y me tendrán que pagar 500 pesos. Pero lo que yo invertí, mi costo de venta, es de 300 pesos. Ahí, a simple vista, estamos viendo que se generan 200 pesos de utilidad. Es por ello que en el resultado, lo primero que se registra, son las ventas y a estas se le resta el costo de ventas, porque es lo que invertimos para poder, lo que invertimos en esa venta que estamos realizando. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Ok, muchas gracias, Gerardo. Aquí, obviamente, tenemos que recordar que existen empresas que son lucrativas y no lucrativas. La generalidad es que las empresas funcionen con un propósito de lucro. El lucro, por supuesto, es ganar dinero. Aquí hay empresas no lucrativas, pero eso no las exime de llevar un registro contable, como las asociaciones o los patronatos tienen que llevar también su registro contable y determinar cuáles son sus utilidades o pérdidas. Tienen que registrar todo lo que ingresa y todo lo que egresa, ¿verdad? Entonces, no los exime de la responsabilidad de llevar sus registros. Obviamente, las empresas lucrativas, aparte de una función social que cumplan, porque una función social, porque todas las empresas existen para resolver una necesidad de la sociedad. De otra forma, pues no tendrían presencia, ¿verdad? Entonces, sus dueños siempre van a tener un objetivo particular de carácter económico, que es el de obtener ganancias. Estas empresas, como les comenté antes, pueden ser comerciales, industriales o pueden proporcionar algún servicio. Y pueden optar por un estado de resultados por función. Pero si se trata de una empresa de servicios, podrá optar por una clasificación por naturaleza, es decir, podrá, si es de servicios, pues subdividir los servicios que proporciona para saber qué utilidad le deja cada uno de los servicios, porque no tienen el mismo nivel de ganancia. Si pensamos, por ejemplo, en una entidad financiera, en un banco, obviamente, pues tienen diferentes costos por los servicios o por los créditos que proporcionan. A eso me refiero con que cada uno de sus servicios le da una utilidad distinta. En el caso de las entidades no lucrativas, se les conoce como estado de actividades, ¿verdad? La utilidad o pérdida de un periodo está integrada por dos elementos, los ingresos y los egresos. Hola, bienvenido. Nuevamente, dejamos de ver la presentación, ¿verdad? Vamos a compartirla.
Bueno, en el estado de resultados se dice que es una cuenta dinámica porque muestra lo que sucedió en una entidad durante un periodo y muestra las ventas o ingresos y los costos, que ya hablamos de cuáles son los costos, pero además los gastos y por lo tanto la utilidad o pérdida resultante en un periodo, ¿verdad? Los gastos se registran también en cuentas y se pueden llamar gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros, y ahí vamos a registrar todos los gastos que realicemos en una empresa que no representan un bien. Por ejemplo, si nosotros pagamos los servicios de nuestra empresa, pagamos la luz, o pagamos la renta, o pagamos el agua, o el servicio telefónico, el servicio de internet, etcétera, estos no se transforman en bienes, sino en servicios. Por eso no aparecen en el balance general, porque no son bienes que pertenezcan a la empresa, sino son gastos que se realizan para la operación de la empresa. Es por ello que en el estado de resultados es donde aparecen este tipo de cuentas. Vamos a registrar nuestras operaciones normales, pero antes de realizar nuestro balance general para hacer un corte de cómo quedaron nuestras cuentas, tenemos que realizar nuestro estado de resultados, en donde a nuestras ventas, como dice aquí, le vamos a restar las rebajas y devoluciones sobre venta en caso de que las hubiera habido, porque esto representaría una disminución en el total de ventas, ¿verdad? Para poder tener nuestras ventas netas. Obviamente, si no hubo ninguna rebaja o ninguna devolución, pues será el total de nuestras ventas. Para poder determinar nuestra utilidad bruta, lo vamos a hacer restando a las ventas nuestro costo de ventas, y para eso ya vimos nuestro ejemplo. Y esto nos va a dar la utilidad bruta. Después, a esta utilidad, ¿por qué se le llama utilidad bruta? Porque es la utilidad antes de disminuir todos los gastos de operación que se llevaron a cabo para que funcionara la empresa. Para poder determinar nuestra utilidad de operación, a esta utilidad bruta le vamos a restar todos nuestros gastos de operación. ¿Cuáles son los gastos de operación? Pues los gastos de venta y los gastos de administración. ¿Por qué los dividimos en dos grandes rubros? Pues para poder saber cuáles se generaron relacionados o derivados con la venta. Por ejemplo, las comisiones que le damos a los vendedores van a ser un gasto de venta. Y los sueldos de todo el personal van a ser un gasto administrativo porque tienen que ver con la administración y el control de la empresa. Si nosotros tenemos un punto de venta y rentamos ese local, pagamos servicios de ese local, etcétera, pues obviamente va a ser un gasto de venta. Todos los gastos de venta se registrarán en esa cuenta y los gastos administrativos, como la compra de la papelería, etcétera, se registrarán en la de gastos de administración. Aquí esto nos va a permitir determinar cuál va a ser nuestra utilidad neta. Obviamente antes de los impuestos. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues a nuestra utilidad de operación le vamos a restar a nuestra utilidad bruta, perdón, le vamos a restar nuestros gastos de operación, ¿sí? Esta utilidad neta, obviamente, representa lo que se ganó en un periodo determinado, pero es antes de los impuestos. Para ello tendremos que calcular los impuestos de acuerdo con lo que establece el SAT y el reparto de utilidades para los empleados, ¿verdad? Y bueno, teníamos ahí un asunto con el asunto del IETU, que si lo pagan, que si no lo pagan, que las empresas que están obligadas, y bueno, aparentemente ahora se han librado la mayoría. Después, en este mismo estado de resultados, el primer paso para realizar este estado de resultados es identificar las cuentas, y estas cuentas se llamarán cuentas de resultados. Y vamos a necesitar una cuenta puente que se llame de pérdidas y ganancias para cuando vayamos a hacer el cierre de nuestro ejercicio. Por ejemplo, nosotros vamos a abrir una cuenta que se llame ventas.
Pero si vemos el balance general, ahí no aparece esa cuenta de ventas. Una cuenta que se llame costo de ventas, que tampoco aparece en el balance general. Ninguna de estas cuentas aparecen en el balance general, por eso se llaman cuentas de resultados. Las cuentas de ventas, costo de ventas, gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros. ¿Cuáles serían los gastos financieros? Bueno, pues el cobro de los intereses que nos hacen los bancos o los intereses que pagamos por los créditos o por cambio de moneda, etcétera. Productos financieros, bueno, aquí se refiere a los beneficios que tenemos financieros por las inversiones que tengamos hechas. Otros gastos, pues, como la participación de los trabajadores en las utilidades, ¿verdad? Y otros productos cuando tengamos algún beneficio por otro concepto distinto al que manejamos ahorita. Por ejemplo, si le hicimos un préstamo a algún empleado y por ahí le cobramos algún interés mínimo, pues representará un producto. O si nos firmaron un documento, un cliente, un documento y no lo pagó a tiempo y le vamos a cobrar un interés, pues también será un producto. Y obviamente el ISR, ¿verdad? Que son los impuestos a las utilidades. Todas estas cuentas que se abren en el momento que vamos haciendo nuestro registro contable, al final se cancelarán contra la cuenta de pérdidas y ganancias y este resultado será el mismo que nos genere nuestro reporte de estado de resultados o de pérdidas y ganancias, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí que en la cuenta de ventas hola Luis, no había saludado a Luis que se ha integrado a nuestra clase. Por ejemplo, en la cuenta de ventas, vamos a ver, otra vez aparecen por ahí las fotografías, pero ahorita regresamos a nuestra presentación. No sé si la puedan visualizar nuevamente. Gracias, Gerardo. Aquí, por ejemplo, la cuenta de ventas, vemos que del lado derecho dice 50 pesos con una S, eso representa el saldo con el que terminamos nuestras ventas de mes. Y del lado izquierdo aparece un número 17 con los 50 pesos, quiere decir que estos 50 pesos los trasladaremos a la cuenta de pérdidas y ganancias, que también tiene dos partes, ¿verdad? Cargos y abonos. Como aquí está abonado, pues haremos un cargo para cancelarla y que queden ceros y esos 50 pesos lo cargamos en ventas y lo abonamos a pérdidas y ganancias. Por lo tanto, esta cuenta quedará cancelada, quedará en ceros. Todas las cuentas de resultados deben quedar en ceros canceladas contra la cuenta de pérdidas y ganancias porque estas cuentas desaparecen en este periodo y se volverán a abrir el periodo siguiente para volver a registrar nuestras ventas, nuestros costos, nuestros gastos. Porque recuerden que esto es la determinación de pérdidas y ganancias es por un periodo determinado. ¿Cómo vamos hasta ahí? Gracias, Gerardo. Aquí tenemos un ejemplo sintético de un estado de resultados. Vemos el registro de las ventas netas menos el costo de ventas. Gracias, Eduardo. Nos da la utilidad bruta. A esto le restamos los gastos de operación. Aquí aparecen los gastos de venta, gastos de administración, que nos da un total, y se lo vamos a restar, obviamente, a la utilidad bruta que teníamos, que resultó nada más de la diferencia entre haber comprado algo y haberlo vendido. Menos los gastos financieros, menos los gastos por la participación de los trabajadores en las utilidades. Y aquí nos queda una utilidad neta antes de impuestos. Posterior a esto, pues le vamos a calcular los impuestos que nos cobra Hacienda, ¿verdad? Y ya nos va a quedar una utilidad neta después de impuestos. Aquí, bueno, sabemos que el deporte nacional es la evasión de impuestos. Desafortunadamente, pues ahora incluso las empresas pues contratan especialistas para ver que se pague lo menos posible en impuestos y puede ser que sea derivado de la desconfianza que de alguna forma ha generado nuestro gobierno con la utilización del
impuestos. Pero debemos recordar, como lo vimos en nuestro primer foro, que son necesarios para que el gobierno pueda proporcionar todos los servicios que requiere una sociedad. A veces pensamos que es malo que cobren más impuestos, pero los países que tienen mejores condiciones de vida, pues son aquellos que cobran más impuestos, pero que efectivamente están aplicados en beneficio de la misma sociedad. Entonces, bueno, pues aquí el asunto es que nosotros, como empresa, debemos de pagar nuestros impuestos. Cuando somos empleados, pues ahí nos lo descuentan de manera automática, ¿verdad? Así es de que la gente o la base trabajadora, todos cooperamos con nuestros impuestos. ¿Qué son los gastos de operación y qué era lo que les estaba comentando hace un momento? Bueno, son los gastos que realiza la entidad económica para realizar sus actividades, ya sea de transformación, comerciales o de servicios, como habíamos comentado hace un momento. Y como dice aquí, vamos a dividir en gastos de administración las nóminas, los honorarios, los servicios, la papelería, los suministros y en el caso de los gastos de venta, aquellos cuya finalidad es acrecentar las ganancias a partir del intercambio comercial. Dentro de esta clasificación estarían los suministros, las comisiones, la publicidad, entre otros. Bueno, vamos a terminar ya porque son casi las 12 y nos faltan 2 o 3 diapositivas, ¿sí? ¿Cómo vamos a registrar el impuesto sobre la renta? Lo vamos a hacer cargándolo a un impuesto a las utilidades con un abono a ISR por pagar, que obviamente es una cuenta acreedora que aparecerá en el balance. Esta sí va a aparecer en el balance. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros pagamos nuestros impuestos en el mes inmediato posterior. Si es el ejercicio del mes de enero, en el mes de febrero pagaremos los impuestos. Por lo tanto, se calculan, se hace el registro de cuánto es lo correspondiente y se pagará en el mes siguiente. Por eso representa una deuda. Y para el registro del pago de utilidades, pues cargará la cuenta de otros gastos con abono a participación de los trabajadores en las utilidades por pagar. Es una cuenta acreedora que aparecerá también en el balance y que desaparecerá en el momento que le paguemos a nuestros trabajadores. Aquí, obviamente, el ISR y el PTU es cuando una empresa obtiene una utilidad y esta cantidad se traspasa a la cuenta de utilidad del ejercicio o pérdida del ejercicio. Posterior a este proceso, se agrega al proceso del impuesto a las utilidades y el pago por participación en las utilidades para los empleados. El pago de ISR es el 30%. ¿De qué? De las utilidades obtenidas. Y el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades, que en nuestro país se distribuye o se paga en el mes de mayo, corresponde al 10% de las utilidades. Y se calcula de acuerdo, 50% de acuerdo al salario y 50% de acuerdo a los días trabajados. ¿Sí? Esto lo determina la Comisión Nacional para la Participación en las Utilidades. Entonces, es decir, si yo gané 100,000 pesos, de esos 100,000, 10,000 pesos lo voy a distribuir entre los trabajadores. ¿Cómo lo voy a distribuir? 5,000 pesos lo voy a distribuir de acuerdo al salario que perciben y los otros 5,000 de acuerdo a los días que laboraron en el año. Obviamente en el año inmediato anterior, porque estamos hablando de que las utilidades se pagan el año inmediato posterior, ¿verdad? En el mes de mayo. Pero son las utilidades que se generaron. Vamos a suponer que en este año, en mayo, se pagaron utilidades, pero fueron las generadas durante 2017. El último renglón es la utilidad neta. Esta utilidad neta después de los impuestos representa la misma cantidad que aparecerá en el balance, debajo del capital social como utilidad del ejercicio o si no fue utilidad, fue pérdida, pues como pérdida del ejercicio. Y esta utilidad se va sumando a lo que es el capital. Las empresas son de transformación, obviamente requieren de un estado de costo de producción. Y aquí no los voy a distraer más, les envío esta presentación. Lo único que les comento es que este estado de costo de producción sirve para registrar de manera específica cuánto se invierte por la transformación de un producto. Sin embargo, hay empresas ahora que se dedican a ofrecer servicios y también llevan un
pequeño estado de costo de producción porque los servicios que proporcionan tienen diferentes costos y también quieres saber cuánto invirtieron en cada uno de ellos. Pues hasta aquí les dejo el formato del costo de producción y ventas, un ejemplo de cómo se realiza, también el libro diario. Para poder llevar la contabilidad se lleva un libro diario y un libro mayor. En el libro diario se van a registrar todas las operaciones financieras que realiza una empresa en un día, ¿verdad? Y las vamos a poner de manera ordenada, cronológica. Vamos a anotar, obviamente, la fecha, a qué cuenta estamos cargando, a qué cuenta estamos abonando y por qué concepto. Y nuestras columnas, ¿verdad? De debe y haber. Es similar a lo que es una cuenta T, un estado T. También aquí en la presentación les dejo la explicación. Posteriormente se lleva un libro mayor. Este libro mayor es donde se concentra por cuenta todas las operaciones que impactaron a cada una de ellas. Por ejemplo, aquí si hablamos de bancos, habrá una cuenta que se llame bancos y aquí vamos a tener todo el dinero que entró al banco y todo el dinero que salió. Por lo tanto, tendremos fácilmente la manera de obtener el saldo que tenemos en el banco. Les agradezco muchísimo su atención, estoy a sus órdenes. El próximo martes tendremos una nueva sesión yo creo que alrededor de las 7:30 para que platiquemos un poquito acerca del punto de equilibrio. Si hay alguna duda, ya saben que estoy a sus órdenes y me dio muchísimo gusto estar en contacto con ustedes. Gracias, Ana, Gerardo, Eduardo, que ya se despidió. Luis también, discúlpame, Luis. Muchas gracias.